de misterios y avances sorprendentes, nos revela hoy un nuevo capítulo de su asombroso legado. Durante milenios los espejos egipcios no solo reflejaron rostros, sino también creencias profundas vinculadas al dios Sol, Ra. Pero, ¿qué secretos ocultaban en su fabricación? Nuevas investigaciones desvelan las avanzadas técnicas metalúrgicas de los antiguos artesanos egipcios, capaces de transformar simples metales en objetos de gran valor espiritual y estético. Acompáñanos a descubrir cómo la ciencia moderna ha iluminado el pasado y desentrañado el enigma de los espejos sagrados de Egipto. Los espejos del antiguo Egipto han sido objeto de gran atención por su importancia cultural y su relación con las creencias religiosas. Sin embargo, no se ha investigado a fondo su fabricación, y solo unos pocos se han incluido en análisis más amplios. ¿Cómo se fabricaban los espejos? Egipto es cuna de inagotables mitos y fuente de fascinación. El valor histórico de su cultura ha inspirado e intrigado durante milenios a científicos, artistas y curiosos de todo tipo. Ahora una reciente investigación, publicada en el Journal of Archaeological Science, Reports sobre la fabricación de espejos en el Antiguo Egipto, revela detalles sobre las técnicas metalúrgicas empleadas por los antiguos artesanos egipcios. El estudio, llevado a cabo por la arqueóloga de la Universidad de Liverpool, Elizabeth Thomas, ha centrado su investigación en el análisis metalúrgico de 19 espejos egipcios procedentes de las colecciones de diversos museos del Reino Unido. Los objetos abarcan amplios períodos de tiempo, desde el Reino Antiguo hasta la Baja Época. Mediante el uso de técnicas avanzadas de microscopía electrónica, un método que permite obtener imágenes en alta resolución, la investigadora ha podido examinar la composición química y la microestructura de estos antiguos espejos y descubrir los secretos de su fabricación, ocultos durante miles de años. Los resultados del análisis han revelado que los antiguos egipcios empleaban principalmente 3 tipos de aleaciones en la fabricación de espejos: cobre arsenical, aleación de cobre y estaño, y una aleación ternaria de cobre arsenical con estaño. Sorprendentemente, se descubrió una notable consistencia en la composición de estas aleaciones, con un promedio de alrededor del 5% de arsénico o estaño en la mayoría de los espejos analizados, lo que sugiere un alto grado de control y estandarización en el proceso de fabricación. Esta consistencia en la composición no solo demuestra la habilidad técnica de los antiguos metalurgistas egipcios, sino que también plantea intrigantes preguntas sobre las razones detrás de esta elección específica de aleación. La investigación propone que esta composición particular podría haber sido seleccionada por sus propiedades físicas óptimas, como la dureza y la maleabilidad, así como por el color resultante del metal, que habría producido un tono dorado o plateado en el espejo terminado. Uno de los hallazgos más interesantes del estudio es la evidencia de una técnica conocida como enriquecimiento superficial, observada en varios de los espejos analizados. Esta técnica, que implicaba la creación de una capa superficial rica en arsénico, habría conferido a los espejos un aspecto plateado, potencialmente imitando el aspecto de espejos de plata mucho más valiosos. La investigadora sugiere que este enriquecimiento superficial se lograba probablemente mediante un proceso conocido como segregación inversa, una técnica sofisticada que requería un profundo conocimiento de las propiedades metalúrgicas del cobre arsenical. La elección de aleaciones que producían reflejos dorados o plateados podría estar relacionada con las creencias religiosas egipcias,
particularmente con la asociación de los espejos con el dios Sol Ra. El examen microscópico de los espejos también reveló evidencias de un proceso de fabricación altamente estandarizado que implicaba ciclos repetidos de martillado, enfrío y recocido. Esta técnica habría aumentado la dureza del metal, permitiendo un mejor pulido y, en consecuencia, una reflexión más clara. La consistencia de este proceso de fabricación a lo largo de diferentes periodos históricos y ubicaciones geográficas dentro de Egipto sugiere una tradición artesanal bien establecida y ampliamente difundida. Finalmente, el estudio también ha arrojado nueva luz sobre la fabricación de los conocidos como espejos modelo, unas versiones en miniatura destinadas a ser depositadas en el interior de las tumbas y que, sorprendentemente, se fabricaban siguiendo el mismo proceso que los espejos de tamaño real, aunque con algunas variaciones en la composición que podrían reflejar su función puramente simbólica.